Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Carrasco Herrera, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del Complejo Nororiental Unidad Regional Libres, de la Facultad de Derecho y la Generación 2018. Materia de Derecho Mercantil a cargo del Dr. Sergio López Moreno. Integrantes de equipo, su servidora Luz Elena López Cabrera y Itlali Conde Nieto. El día de hoy abordaremos el tema de constitución y elementos de una sociedad en comandita por acciones. ¿Qué es la sociedad en comandita por acciones? En la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 207, se estipula que la sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. ¿Cuáles son las clases de socios? Bueno, en la sociedad en comandita por acciones existen dos tipos de socios. El primero es el socio comanditado. Tiene con exclusividad la administración de la sociedad, así como su representación legal, y además deben responder de todas las obligaciones que tenga ésta. El socio comanditado puede o no aportar capital a la sociedad. Y dos, el socio comanditario, el cual aporta el capital, no participa en la administración de la sociedad ni tiene la representación legal de la misma. Su responsabilidad se limita al monto de su aportación en acciones. Entre las principales características de la sociedad en comandita por acciones tenemos que es una sociedad que tiene dos tipos de socios. Mínimamente debe tener dos socios para su apertura, uno colectivo y otro comanditario. Para su constitución se debe presentar una escritura pública y presentar al registro mercantil para su aprobación. El capital social cuenta con un importe mínimo para su constitución y debe de ser desembolsado por lo menos el 25% al inicio de sus actividades. Los socios colectivos, al ser los encargados de la administración de la sociedad, tienen el derecho de comunicar y dar a conocer a los socios comanditarios todos los registros contables y operaciones que se desenvuelven en la empresa. Las decisiones tomadas para la comandita por acciones son bajo la participación de asambleas o juntas generales de accionistas, similar a las de una sociedad anónima, donde los participantes tendrán derecho a un voto. Las empresas comanditarias deberán llevar un registro de todas sus operaciones a través de libros o actas establecidas por los representantes de los órganos sociales. Esta empresa, al tener un capital representado por acciones, deberá llevar un registro de cada acción suscrita, así como los movimientos que se realizan, como ser transferencias o la emisión de nuevas acciones. Según la directriz contextual del Código de Comercio, se indica que únicamente los aportes que realizan los socios comanditarios serán representados en acciones. Ambos socios deben brindar asistencia y trabajar en equipo para que el desempeño de la empresa no entre en un riesgo financiero. La razón social o denominación de la sociedad es formada por los socios, de acuerdo a su actividad empresarial o el nombre de los socios de la compañía. Siempre debe llevar al final de la razón social o denominación la palabra sociedad en comandita por acciones o su abreviatura SCA. Los socios que pertenecen a la comandita por acciones tienen derecho a la modificación de estatutos establecidos siempre y cuando exista la participación de todos los socios mediante una junta general. Y la denominación social puede ser el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, o bien una denominación objetiva, añadiendo sociedad en comandita por acciones o SCOM-PA. Los derechos y obligaciones de esta sociedad se dividen en patrimoniales y corporativos.
Los patrimoniales consisten en que los socios participen de las utilidades que las sociedades obtengan anualmente, proporcionalmente al monto de su aportación, y de participar también en la cuota final de liquidación. Los corporativos destacan desde luego el derecho que tienen los socios de participar en las deliberaciones de la sociedad mediante el voto, de manera proporcional a su participación accionaria. También se puede considerar el derecho que tienen los socios de ocupar cargos en la administración o vigilancia de la sociedad. La única obligación que tienen los socios es la de cubrir al ente social el monto de su aportación en el plazo convenido. La sociedad por comandita por acciones se conforma mínimo por un socio gestor y 5 comanditarios. Los gestores administran la sociedad y no pueden ser menores de edad. Los comanditarios no intervienen en la administración y pueden ser menores de edad. Se requiere de un revisor fiscal y no puede ser un socio accionista. Tiene 3 órganos sociales: Asamblea de Accionistas, que es el órgano máximo de la sociedad; la Junta Directiva, que es el órgano de coadministración. Se conforma por 3 miembros principales y 3 miembros suplentes. Y el representante legal manifiesta la voluntad social a los terceros. Es elegido y removido ante la Junta Directiva, a menos que esta facultad se le asigne a la Asamblea de Accionistas. Elementos. En la sociedad de comandita por acciones hay 3 elementos fundamentales: los personales, los patrimoniales y los formales. Elemento personal. Está constituido por los socios personas que aportan y reúnen sus esfuerzos, bienes, capitales o trabajos. Elemento patrimonial. Está formado por el conjunto de bienes que se aportan para formar el capital social, los bienes, trabajo, etc. Elemento formal. Es el conjunto de reglas relativas a la forma o solemnidad de que se deben revestir al contrato que da origen a la sociedad como una individualidad de derecho. Capital social. En estas sociedades tampoco se establece un mínimo de capital, y la reserva también debe ser el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% del capital social. El mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo es ilimitado. Constitución. Esta se da mediante escritura pública, que deberán estar incluidos los estatutos de la sociedad. El Código de Comercio, en el artículo 119, en los requisitos de la promesa de contrato de sociedad, dice que la promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato, según lo previsto en el artículo 110, y con indicación del término o condición que fije la fecha en que se ha de constituirse la sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare más de 2 años en cumplirse. Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o ejecuten en el desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, antes de su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. Requisitos para la constitución de una sociedad en comandita por acciones. Para poder constituir una sociedad en comandita por acciones, la sociedad en comandita por acciones se necesitan cumplir los siguientes requisitos. Debe haber como mínimo 2 socios y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. En el caso de que se integre por 2 socios, únicamente uno de ellos deberá ser comanditario y el otro comanditado. El capital social no deberá ser menos a 50,000 pesos y debe estar íntegramente suscrito. Exhibirse en el dinero en efectivo cuando al menos el 20% del valor de cada acción pagada. Que se exhiba de manera íntegra el valor de cada acción que deba pagarse con bienes distintos del efectivo.
Por nuestra parte es todo. Agradecemos tu atención.